Gracias por conectarse a los que ya están conectados y a los que ya se están conectando. Así que póngase cómodo, busque una posición en la que pueda disfrutar este servicio. Sabemos que Dios nos va a hablar. Y bueno, tenemos una invitada especial que es Kiara. Y creemos que Dios la va a usar para darnos palabra y poder enseñarnos algo esta noche. Así que bienvenidos todos. Vamos a hacer una oración de inicio. Así que donde está, si está en su cama, si está en su sala, en la cocina, ya preparando la merienda, invito a que pueda hacer esta oración con nosotros. Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que has estado con nosotros durante todo este tiempo. Gracias porque tu amor ha sido constante con nosotros, Jesús. Hoy te damos gracias por todo lo bueno y también por todas las cosas malas que han pasado durante este tiempo. Jesús, tú eres digno de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra adoración, de nuestra búsqueda, Señor. Papá, y hoy queremos escuchar tu voz en esta tarde. Queremos rendirte un momento de adoración, papá, pero antes de eso te entregamos nuestros corazones, Señor. Nuestro corazón lo rendimos a ti, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, Jesús. Papá, que tú quitas de nosotros, Señor Jesús, toda ansiedad, toda preocupación, todo nerviosismo, Señor Jesús. Papá, toda cosa que impida el fluir de tu presencia y de tu persona, no solo aquí en este lugar, a través de la vida de Kiara, mi vida, Señor, sino en cada casa, en cada hogar, en cada familia. Queremos cantar, Señor, y decirte que te rendimos todo de nosotros. Y ese es mi deseo. Honrarte a ti.
mientras haya aliento en mí. Dios, Haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Haz tu obra en mí. obra en nosotros. Jesús, queremos que nuestra vida sea una vida que te adore todo el tiempo. Por eso te cantamos y te decíamos, te rendimos todo. Queremos que nuestra vida sea para alabarte, para adorarte. Queremos honrarte con cada pensamiento, con cada palabra, Jesús. Tú eres digno. Te invito a que se lo diga una vez más. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Haz tu obra en mí. Gracias, Jesús. Buenas tardes, hermanos. Es un placer para mí estar aquí enfrente de ustedes. Como decía, creo que nuestro título es una honra para mí estar con ustedes. Es bueno saber que estamos, creo que aquí con Susan, porque el tema es muy oportuno. Yo creo que es un tema desde la perspectiva de hijos. Y creo que qué mejor darlos que hijas aquí presentes, ¿verdad? Aquí no estamos un poquito como que team padres, no estamos, ¿no? Estamos team hijos. Entonces, como presentaba Susan al principio, estamos aquí con ustedes. Una de las recomendaciones una nota importante para ustedes es que estamos en vivo y en cuanto ustedes vayamos escuchando nuestro mensaje, pueden haciendo cualquier pregunta, cualquier duda, si tienen alguna sugerencia, mi hermana, a qué se refiere con ese mensaje, que estaremos contestándoles, ¿sí? Entonces, iniciamos. Como podían ver en la publicación de hoy, el tema es de honrar a nuestros padres, ¿verdad? ¿Por qué el motivo, o más bien, por qué razón se fue escogido este tema? Hoy en día en nuestra sociedad, nosotros como hijos muchas veces demandamos bastante de nuestros padres. Queremos que nuestro papá sea el mejor, con el mejor trabajo para que nos dé mejores cosas. Queremos que nuestra mamá sea la más cariñosa, la más amorosa. Entonces siempre nos ponemos en ese plan de exigir. Yo necesito esto, yo como hija necesito esto y lo necesito ya. ¿Por qué? Porque soy una niña y más hoy en día que están con esto de que los derechos de los chicos, entonces nos ponemos como que un poquito más exigentes, ¿verdad? Entonces, escuchando también mensajes anteriores en cuanto al perfil de un padre de familia y también un perfil de una madre de familia, creo que el día de hoy es un tema muy importante saber cuál es nuestro rol como hijos. ¿Estamos cumpliendo nuestro rol como buenos hijos o como malos hijos? Estamos siendo muy demandantes, sí, pero ¿qué estamos nosotros dándole a nosotros a nuestros padres? Porque ellos también demandan en nosotros. Claro que creo son muchas más las demandas, ¿verdad, Su? De ellos hacia nosotros como hijos, ¿verdad? Que limpiemos, que seamos ordenados, más si nosotros somos mujeres, ¿verdad? Entonces creo que es un poquito más la demanda. Entonces es un momento para comenzar a examinarnos. ¿Estamos cumpliendo realmente nuestro rol o estamos cumpliendo en ciertas partes? ¿Estamos teniendo claro qué es el tema de lo que es honra hacia nuestros padres? ¿O solamente en cuanto a yo creo que lo estoy haciendo bien o creo que así se debe honrar a un papá? Entonces, me basé en lo que es en la palabra de Dios, porque tal vez Kiara les puede fallar en lo que vaya a decir, ¿verdad? Pero algo que es indudable es lo que es la palabra de Dios. Esa no tiene dudas, no hay manchas, no hay error ahí.
Entonces, basándome en un versículo que está en Éxodo 20:12, que lo voy a leer ahora, dice: honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y otra versión, en otro lugar en la Biblia, que está en el Nuevo Testamento, dice en Efesios 6, del 1 al 3, hijos, obedezcan a sus padres como agrada el Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este, y ahí hace mención a lo que dice Éxodo: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. ¿Sí ven? Entonces, a esto no es un tema de que salió de la mente de Kiara para decir que nos portemos bien, no, es una demanda que el mismo Señor nos exige a nosotros como hijos. Vuelvo a repetir, muchas veces anhelamos o demandamos de nuestros padres que cumplen sus roles al ser nuestras personas a cargo, y nos olvidamos que Dios también nos está demandando a nosotros que cumplamos nuestro rol como hijos. Entonces vamos a hacer una pequeña búsqueda de este versículo. A mí me gusta bastante que nosotros podamos entender qué nos está tratando de decir Dios con esto en la Biblia. Entonces vamos a ver lo que significa la naturaleza del mandamiento. Recordemos que cuando Dios estableció mandamientos a su siervo, estableció 10, ¿verdad? Una gran tabla de 10 mandamientos. Entonces tuvo una división más o menos de que como que una mitad para lo que es el mandamiento al Señor, y otra mitad como que un mandamiento para nosotros, cómo tenemos que portarnos como nuestro prójimo. Pero es muy importante saber, vuelvo a decir, las primeras son 10 mandamientos. Entonces, una parte regula nuestra relación con Dios y la otra regula nuestra relación con el ser humano, con nuestro prójimo. Y para que ustedes se den cuenta, el versículo, más bien el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, está como en la mitad. Entonces, es una relación que nos hace de que ese versículo dependerá tanto nuestro reconocimiento con Dios como con los seres humanos que tenemos aquí en la tierra. Entonces, es un versículo de mucha importancia, y lo digo, es una transición que nos muestra cómo amar a nuestro Dios y nos muestra cómo amar a nuestros padres. Recordemos que es un mandato principal, y dice la Biblia que es uno de los primeros mandamientos con promesa. Así que esto no es que aquí la hago y no tengo beneficio, aquí Dios sí promete, aquí tenemos una promesa que tendremos una larga vida. Entonces tenemos en conocimiento, como decía, la naturaleza del mandamiento es que es muy importante saber que al cumplir yo con esta regla voy a tener una excelente relación con mi Dios, que es alguien espiritual, y con mi prójimo que aquí está aquí en la tierra. Entonces ese es como primer punto, ¿sí? Tengamos claro eso, porque es importante que nosotros aprendamos a honrar a Dios. Entonces aquí les voy a dar como unos tips. Tenemos lo que es implicación inmediata y extensiva. ¿Qué trato de decir con esto? De que al momento de leer el versículo y de saber que tenemos que honrar a padre y madre, tenemos que ser conscientes que es un versículo que tenemos que aplicarlos de estas dos formas. Inmediata. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Yo netamente tengo que tenerlo claro. Tengo que obedecer a papá y a mamá. Y lo leo textual. Dice que honra significa sumirse, servir a mi prójimo, dar, que yo tengo que darle todo a esa persona. Entonces, al momento de decirme honra al padre y madre, el hijo o nosotras como hija nos exponemos en una actitud de que tenemos que servir tanto a mi papá como a mi mamá. ¿Sí ven? Entonces, eso es una implicación inmediata, que netamente leo honra padre y madre, entonces yo lo tengo que hacer inmediatamente. No es poner en duda, no es que simplemente no lo sé, tal vez sí, tal vez no, tal vez me parezca, tal vez se lo merezca, no, es inmediatamente honrar padre y madre. ¿Cuál es la implicación extensiva, como dice? La implicación extensiva, que se hace en un proceso largo, por eso su palabra viene a decir extensiva, es que al momento que yo honro a mi papá y a mi mamá, yo tengo muy claro en mi mente quiénes son mis autoridades. Recordemos que siempre el dicho popular es que tú te portas en la calle como te enseñan en casa, ¿verdad? O muchas veces nos dicen el reflejo de lo que tú eres en la calle es porque en casa eres así. Entonces eso, basado en esos dichos populares, Dios también dice lo mismo. Dice entonces, al momento que tú honras padre y madre, afuera tú tendrás claramente que tú tienes que honrar a quienes están enfrente tuyo. Por eso es que hoy en día en la sociedad tenemos problemas de que no obedecemos a autoridades. Queremos ir a un trabajo y simplemente lo que me diga mi jefe, no, es que a mí no me parece, es que no, así no es. Y ponemos a cuestionarnos.
no nos sometemos ante esa autoridad. En los colegios, cuando entramos y no queremos obedecer las normativas, en las universidades. Entonces, yo siempre digo, no es necesario a veces ser psicólogo para saber qué problemas están pasando en casa, qué problemas está pasando con ciertos individuos, a cierta persona. Entonces tenemos claro que esa es una implicación extensiva. Al momento de honrar papá y mamá, yo tengo muy claro quiénes están siendo mi autoridad. Si yo tengo en mi mente quién es mi papá, quién es mi mamá, y tengo muy claras esas jerarquías, yo tendré muy claro de que quien está al frente mío, sea que me parezca o no, sea que me agrade o no, yo tengo que honrarlo, tengo que hacerle caso, ¿sí? Entonces esas son las dos implicaciones inmediatas y extensivas. Entonces, como les decía anteriormente, que también aparte de mostrar o enseñar de que como hijos tenemos que honrar a nuestros padres, una naturaleza principal de lo que es este mandamiento es que dice honra a padre y a madre. Y a mí me encanta este punto, porque significa de que desde el inicio Dios estableció una familia donde exista un varón y donde exista una mujer. Entonces ese es el principio de la sociedad. Recordemos que naturalmente la sociedad se basa en familias. Entonces con este versículo dejaremos en claro que un hogar y una familia es donde estén papá y mamá. Entonces aquí creo que revocamos todas esas ideologías que se presentan a que tal vez dos papás gobiernen en casa o dos mamás gobiernen en casa, cuando la Biblia no nos enseña esto. Vuelvo a decir, es un versículo principal para mostrarnos que una familia es establecida por un papá y una mamá, ¿sí? Entonces, como les comunicaba antes, entonces voy a citar unas palabras de un estudioso muy conocido que es Thomas Montgomery, haciendo alusión a esto. Dice: la obediencia a este mandamiento tiende a preservar la vida de la familia, la sociedad y las naciones en general. La rebelión y la desobediencia por parte de los hijos produce efectos desastrosos en la familia, la sociedad y en el país en general. Produce hijos irresponsables, negligentes y desobedientes a toda clase de autoridad. Como les decía anteriormente, no tener claro que yo tengo que honrar a mi papá y a mi mamá en casa, ocurre algo en nuestro cerebrito que nos hace que no tengo autoridad. Yo hago lo que quiero y yo impongo lo que yo quiera. Al no tener ese conocimiento de quién es el que gobierna en mi casa. Y es algo natural que nos afecta en lo espiritual. Recordemos que todo lo que nosotros naturalmente podamos hacer nos va a afectar en nuestra vida espiritual. Entonces, si así nos va a pasar en lo que es natural, entonces cuánto más cuando conocemos a Cristo y no nos hacemos sumisos ante su autoridad. Entonces, esto nos ocurre o nos afecta tanto en lo natural como en lo espiritual. Entonces, teniendo en claro qué significa este versículo en mi vida, aquí viene lo muy, muy importante para mí. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honrar? ¿Qué quiso decir Dios cuando hizo esta declaración? Cuando anunció esto de que tengo que honrar a papá y a mamá. ¿Por qué lo tengo que hacer? Entonces lo dividí en 3 puntos muy importantes. ¿Qué significa honrar para nosotros? Como les dije, honrar significaba servir, admirar, dejar que el otro disfrute tal vez de lo que yo le voy a ofrecer. Entonces tengo 3 puntos establecidos. El primero, dice que honrar significa valorar o tener respeto hacia algo. Entonces nosotros como primer punto tenemos que hacer eso con nuestras casas. ¿Estamos dándole valor a nuestros padres o no? O ya porque somos grandes, somos adultos, simplemente, bueno, lo que tú digas no importa. ¿Estamos dando valor en nuestras casas? Yo siempre digo que cada vez que me gusta dar estos mensajes es un momento como para sentarme y examinar. ¿Estoy haciendo esto o no lo estoy haciendo? Yo soy de esas personas, de cuando escucho a alguien anotar y digo, ¿lo hago o no lo hago? Muchas veces en el principio no lo hago por vergüenza, no, es que yo no hago eso. Pero dentro de casa ya después digo como que no lo estoy haciendo. Es verdad lo que dijo el pastor. Entonces créanme que este mensaje a mí me tocó bastante. Como decía al principio, es un tema que no sé como hija, no sé a ti Susan, nos toca pensar, porque yo por lo menos lo digo de testimonio, he sido de esas hijas de que no, esto quiero y esto necesito y lo necesito ya, porque eres mi papá y eres mi mamá y lo tienes que hacer. Entonces, en mi caso no sé si he sido así, como muy exigente con ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que he sido más en el de no hacer tanto las cosas cuando me las dicen. Decir, hasta el coso, yo ya va, y mami siempre me decía, no, me dice todavía en ciertas cosas, yo ya conozco ese llama tuyo, porque sí, claro. O
me olvido, dice mi O si papá. no, claro, se me olvida. En todo caso, me acuerdo que mi papi siempre me decía, no, hazlo ahorita porque tú te vas a olvidar. Y yo decía, sí, es verdad, tienes razón. Hasta ahora mi mamá me dice, no, ahorita, después te vas a olvidar. Y así es. Y ahorita más de grande como que tú peleas mucho eso. Claro. Pero cuando era más pequeña, más adolescente me pasaba que sí peleaba mucho eso. O era muy... Ahora igual me pasa, no voy a decir que sí, que soy que no me una pasa hija de eso. 10 y que nunca respondo o que nunca quizás tengo algún inconveniente con mi mamá. Pero sí pasa que tenemos nuestras diferencias, obvio. Yo tengo ya mismo 25 años, entonces sí, todavía tengo diferencias con mi mamá. Pero yo creo que en este proceso, en este tiempo de crecer, he aprendido mucho. Hay cosas en las que sé, no solo porque el Espíritu Santo te enseña, sino que la vida misma te enseña que, me acuerdo que los papás tienen razón en muchas cosas. El 99%. Cada vez que vas creciendo, te vas dando cuenta de eso y vas diciendo, tenía razón mi mamá, o es verdad lo que decía mi papá. Y me acuerdo que cuando era joven o adolescente, eso era lo último que quería admitir, que mis papás, cuando estábamos en la edad del burro, o sea, Es lo verdad. último que quería admitir cuando tenía 13, 14 años. Oye, no, tienen razón. Claro, me acuerdo que yo le contestaba todo a mi mamá, pero absolutamente todo. Sí. Pero nada, ya con la edad, de alguna otra forma, con el conocimiento de Dios y cuando el Espíritu Santo está en tu corazón, no digo que no vas a ser un hijo perfecto, no, pero yo creo que vas a ir mejorando en ese proceso, en ese camino. Entonces, muy importante lo que dijo Susan. Es verdad, nosotros, y con esto yo creo, y recalco, que no lo digo en un sentido de que, bueno, ya Kiara está hablando de honra, entonces en su casa, ella es 100% con sus papás. Es más, creo que me están viendo ahorita y antes de decir, esta no es así en casa, ¿ah? Entonces créame, así que mamá, papá, perdón, pero es algo que realmente a mí me enseña mucho. Y cuando, sí, por favor no comenten. Pero a mí me cuesta bastante, hasta el día de hoy trabajo en eso y algo muy importante que dijo Su es que desde pequeño nos pasa eso, de que nos cuesta tal vez no como que someterse, ¿no? Sino como que acoplarse a lo que ellos quieran y tener en claro que realmente ellos mayor parte del tiempo siempre tienen razón. Entonces es muy importante este punto y lo vuelvo a repetir, honrar significa valorar, tener respeto por esto. Y aquí hago un hincapié en el sentido de que muchas veces no contamos con tal vez los mejores padres. ¿En qué sentido? De que fallan, porque tal vez mis padres sean los mejores u otros no, pero eso es lo que nos quería enseñar Dios, de que no importa qué gobernante o qué líder es el que gobierna en tu casa, en tu ciudad, en donde tú quieras, pero la honra significa que aun si no lo mereces, tú lo tienes que hacer, Y recito un versículo que dice, someteos a toda institución humana, honrad al rey. Cuando Pedro hizo esta declaración en este versículo, estaba en el gobierno un rey que se llamaba Nerón y no era el mejor rey de esos tiempos. Entonces, mire, aún en esa situación él escribía eso. Entonces, aun cuando pensemos, porque yo creo que es algo que pensamos, que nuestros padres no merecen la honra, tenemos que hacerlo. ¿Y por qué es importante? Porque en un hogar donde el hijo no tenga ese valor o ese principio de que tengo que tener respeto por mi papá, es donde crece una sociedad donde que no me importa quién eres tú, yo te puedo menospreciar, tú no tienes valor para mí. Es ahí donde radica hoy día el problema de que no me gusta tu religión, te desprecio, no me gusta tu color, te desprecio, no me gusta cómo eres. Comenzamos a desechar y a hacer al otro menos. Y ahí vemos claramente que fue donde cuando era un niño nunca supo honrar, nunca supo dar el respeto a sus padres. Segundo punto, dice honrar significa obedecer. Yo creo que ahí viene la parte que hablábamos, obedecer. ¿Cuántos nosotros como hijos no nos cuesta obedecer? Y como dice Susan, a la primera, no a la que ya mismo. Y yo cuando Susan decía eso, yo me sentía identificada porque mi papá es de que ahorita porque más tarde te olvidas. Y yo no me voy a olvidar, porque uno a veces cree que como que no, yo no me voy a olvidar, ¿sí o no? Como que, creo que a los 5 minutos, ¿qué tiene que hacer, papi? ¿Qué me mandaste a hacer? Entonces, obedecer inmediatamente, como le explicaba al principio, ¿sí o no? Cuando mi papá me dice de ahora, es ahora. Y se lo dice a alguien que le ha costado mucho eso. Porque muchas veces como que ya mismo, y muchas veces es propio de la edad, de que bueno, ¿verdad? Pero hay que hacerlo.
Por eso es muy importante que nosotros tengamos eso de que tenemos que obedecer a nuestros padres. Ellos en cierto grado cuentan con una sabiduría más que nosotros, por los años vividos, por la experiencia. Entonces es muy importante escucharlos. Es de suma importancia porque la Biblia dice, oye mijo la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces yo siempre creo fielmente de que la Biblia es nuestra mejor instrucción. Y si la Biblia lo dice es porque tenemos que hacerlo. Entonces hoy en día nosotros creemos que ya porque estamos 24, 25, no la sabemos todas. Tenemos la sabiduría más ganada. Y no, es muy importante escuchar a lo que ellos nos dicen. Porque en la actualidad no hay muchos consejos sabios allá afuera. No nos encontramos con muchas veces ni la educación mejor como para decir que lo de allá me va a ilustrar. No. Y como tercer punto, y creo que aquí peleamos muchos hijos, y tanto cristianos como no cristianos, significa honrar es cuidar a los padres. Aparte, como decía anteriormente, es darles respeto, darles su lugar, obedecerlo. Es muy importante que nosotros a lo que vamos creciendo tengamos en cuenta que honrarlos también significa ayudarlos económicamente. ¿Sí? Y ahorita tal vez nosotras somos más grandes y podemos decir, sí, trabajamos, vamos a darle dinero y todo, es verdad. Y los chicos, porque muchas veces me pasa con mis sobrinos, es que yo no trabajo, ¿cómo quieres que yo les dé? Sí, yo sé, pero muchas veces desde pequeño, honrar también significa, sé que mi mamá trabaja todo el día, sé que mi papá trabaja todo el día, bueno, vamos a barrer la casa, vamos a lavar los platos, vamos a limpiar el polvo que está en casa. Vamos a cocinar, a lavar la ropa. A esa edad, vuelvo a decir, no tienes para un trabajo, pero lo podemos honrar de esa forma, porque sabemos que papá y mamá llegan cansados, llegan agotados de una ardua labor. Entonces, ¿sí o no? Es decir, o decirle, ya te hice la merienda, papito, aquí está. Entonces, es muy importante eso. Y nosotros los más grandes, las que ya podemos trabajar, reconocer que nosotros tenemos que aportar de forma económica. Más que hoy en día, creo que estamos en una sociedad donde los ya de nuestra edad aún siguen en casa, ¿verdad? Aún estamos en casa ahí molestando a nuestros padres. Algunos ya hasta nos quieren botar como que ya es tiempo de volar, pero no. Sabemos que hoy en día también la economía es muy difícil, ¿sí o no? Y sustentar una casa es de todos ahora. Entonces, si ya tengo una edad donde yo puedo aportar económicamente a mi papá y a mi mamá, es una manera de agradecer. Decía un psicólogo que normalmente nuestros padres están en la obligación de darnos, de ayudarnos, de darnos todo lo que necesitamos, y cuando en cambio nosotros crecemos, eso cambia. Si antes yo como papá te daba, ahora tú como hija debes dar. Porque ellos van a llegar después a una edad donde que ya no puedan valerse por ellos solos. Entonces, ¿qué ocurre? Una transición de lo que ellos hicieron por mí, yo tengo que hacerlos por ellos, ¿sí? Y es algo muy importante que Dios hablaba, porque en los tiempos antiguos, nosotros conocemos quiénes eran los fariseos, gente que siempre quería ir en contra de lo que Dios enseñaba. Entonces, ellos decían, con que ellos ya daban en la iglesia, ya aportaban en la iglesia, ellos ya habían honrado. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos habían dado había sido para Dios. Cosa que en su punto está bien, porque es verdad, tenemos que dar a nuestra iglesia, a nuestro pastor, pero en nuestros padres no es nuestro primer ministerio en lo que es la familia. Entonces es muy importante que nosotros empecemos desde poco, desde casa, para que ya sea evidente en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, todo lo que hacemos muchas veces en casa. Yo creo que el versículo cuando dice lo que haces en secreto, Dios te honra en público, tal vez no solamente sea en cuanto a la oración o un servicio pocos o secretos, sino en cuanto haces en casa. Recuerden que nuestro testimonio es muy importante de los que dicen adentro. No podemos predicar, no puedo sentarme aquí tranquilamente si no sé que mi papá y mamá saben muy bien que uno está honrando en casa, que uno es firme, que ellos dicen, no es verdad lo que me dice mi hijo. Entonces eso es lo que les tenía para el día de hoy, lo que significa honrar. Vuelvo a repetir, honrar significa valor, darles respeto. Honrar significa obedecer, y honrar significa cuidar a nuestros padres, teniendo en cuenta que ellos después, cuando lleguen a viejitos, serán una gran responsabilidad para nosotros, ¿sí? Espero que entonces estemos conscientes de todo eso, de que tenemos que velar por ellos. Tenemos que saber que como buenos cristianos no podemos decir que tenemos una fe verdadera siempre cuando no estamos honrando en casa, ¿sí? Algo que a mí me pensaba en lo que tú decías es que también una forma de honrar a los papás es como dándole esos pequeños detalles que les gustan. Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo de estar en el colegio y tener una panadería cerca de mi colegio. Y siempre
una vez alguien me compartió esta frase, yo quisiera decirlo, porque yo Sí, soy muy de frases también. Pero alguien Citar, una vez me citar. dijo que no esperemos que nuestros padres sean aquellos que nosotros necesitamos, ¿verdad? Como decía Kiara, somos muy exigentes a veces como hijos. No, es que mi papá no me da tal cosa, es que mi papá no se esfuerza para hacer, no sé, para comprarme un zapato, o para pagarme una cuestión de la universidad, o yo qué sé, qué cosa estás pensando, o se te pasó por la mente en estos días. Yo creo que deberíamos de convertirnos en aquellos hijos que nuestros papás necesitan. Porque es fácil, ¿verdad? Es fácil exigir, pero es difícil cubrir la necesidad de nuestros papás. No solo hablo económicamente, sino emocionalmente, o la forma en la que nosotros podamos servir en casa. Es muy difícil y vas a llegar a un momento en el que tienes que morir a tu opinión o a tu forma de pensar como no, es que es así, o yo pienso que es así, o yo no digo que me callo siempre, ¿no? Pero hay veces en las que sí me callo y me muerdo, ¿cómo se dice? La lengua. Los labios, la lengua, para decir no, ya Susan, cállate, cálmate. Sí, cuesta bastante. Y no, escucha. Muchas veces mi mamá me ha tenido que decir, escúchame, y yo... Y si no hay golpe. Sí, y decir es verdad, tienes razón. Y aceptar en qué estamos fallando y aceptar nuestros errores. Y escuchar también a nuestros papás y decir, bueno, esto tengo que cambiar y trabajar en eso. Sí, como les dije antes, por lo menos como quiera les digo, pero cuando escucho estas cosas es importante saber que tenemos que examinarnos. Con esta palabra queremos motivarlos a pensar si estamos cumpliendo bien nuestro rol de hijos. No les digo que lo hagan tal vez ahora, tal vez después, tal vez otro día, tal vez cuando tengan tiempo. Y ponernos a analizar si estamos cumpliendo realmente lo que Dios nos manda a ser hijos. Porque queremos ser hijos de Dios, queremos ser hijos de nuestro pastor, pero muchas veces no cumplimos con el ser hijos en casa. Entonces estamos siendo hijos en casa. ¿Sí? Sí, No bueno, por lo general veo que no hay preguntas. Es una buena teacher. Sí, entonces creemos que nos han entendido. Igual si tienen alguna duda o quieren hacernos unas preguntas, recuerden que nos pueden escribir al Messenger de la iglesia, la página a la cual están viendo. Y nada, estamos conectándonos siempre los miércoles. Hoy día lo hicimos a las 6 de la tarde, pero Sí. por lo general es a las 7 de la noche. Tenemos también nuestros servicios presenciales, no se olviden, los sábados de jóvenes. Este domingo vamos a tener 3 servicios de 1 hora cada uno, o sea, puntual. A las 8 de la mañana, Es el primero. a las 9 y a las 10 de la mañana. Tiene que escribirnos por Estar interno para saber pendientes. a qué culto va a asistir, porque va a ser una cantidad muy limitada. Entonces no se olviden traer mascarillas y bueno, y respetar las medidas que se han predestinado. ¿Sí? Entonces, para terminar, vamos a orar, ¿verdad? Sí. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje que tú nos diste, Señor. Como siempre digo, nos insta a mejorar, Señor. Que podamos examinar desde lo más profundo, Señor, para ver si no estamos cumpliendo lo que dice tu palabra. Enséñanos y ayúdanos a ser mejores hijos, Señor. Como decía Susan, ayúdanos a cumplir o ser esos hijos que nuestros padres necesitan, Padre Celestial, y honrarlos en todo tiempo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Muchas gracias, iglesia. Recién nos hicieron algunas preguntas, pero estamos con un tiempo limitado porque vamos a hacer algunas cuestiones en la iglesia. Así que les pedimos perdón. Que la próxima responder sus preguntas. Y un abrazo, gracias por conectarse. Gracias. Y los queremos mucho, nos estamos viendo el otro Cuídense, miércoles. bendiciones.